fantásticos padres de Vita Arrufat sigue siendo plástico, pero es menos plástico que era antes. Pero es menos plástico localmente, porque lo que realmente ha pasado es que la plasticidad cambia, no desaparece, cambian los mecanismos. Y entonces, como la plasticidad local baja, la plasticidad de redes neurales aumenta. O sea, el sistema nervioso tiene un sistema de compensación de un tipo de plasticidad por otro. Y esto lo que hace es que, aunque es más difícil asociar que esto es una botella, o que yo me llamo Álvaro, las conexiones muy cercanas son más difíciles de establecer porque las conectividades locales son más resistentes al cambio, las relaciones distantes, o sea, aquello que aparentemente no tiene conexión, pero que la gente mayor encuentra y nos permite ver el marco general de las cosas que a los jóvenes no nos acaba de tener muy claro, eso es gracias a conexiones de larga distancia, gracias a plasticidad de red, y eso aumenta con la edad. Yo creo que eso es la base de la sabiduría. La consecuencia de intentar establecer relaciones aparentemente no existentes entre cosas diversas, la forma en que el sistema nervioso es capaz de hacer eso es sacrificando plasticidad local. Sacrifica esa plasticidad local para dedicar recursos a plasticidad de distancia. Eso hace ver el mundo distinto, no es un mundo peor, no es falta de plasticidad, es una plasticidad distinta. Pero eso implica consecuencias cara a la recuperación del daño cerebral. Porque la implicación es que cada uno de nosotros tenemos una curva de capacidad de plasticidad local y de red que va cambiando en la edad y que es distinta para distintas personas. Depende de factores genéticos, de factores ambientales, de enfermedades neurodegenerativas, de toda clase de cosas. Uno de nosotros es una de estas curvas, los otros son otras. Al final, unos tienen una predisposición que le llevaría a tener problemas de capacidad cognitiva con la edad y otros nunca llegarían a tener problemas de capacidad cognitiva. Pero el sistema nervioso para cada uno de nosotros regula esa plasticidad que cambia con la edad usando estrategias que en parte vienen necesitadas por las cosas que nos pasan. La expresión de ciertos genes a lo largo de la vida, el tipo de dieta, si uno se mantiene cognitivamente activo o no, si ejercita o no, si vive con estrés o no vive con estrés, hace que la curva, la inclinación de la pérdida de plasticidad con la edad sea modificada. Pero el sistema nervioso, como es plástico, responde a esa modificación y responde a esa modificación con plasticidad de red. Entonces alguien mayor adaptativo, los padres de Vita o doña Ana Castellano, tienen plasticidad local menos de la que tenían cuando eran jóvenes, pero más plasticidad de red de la que tenían cuando eran jóvenes. Ven el mundo de una forma distinta, en cierto modo más rica y sin duda crítica para la cultura y la sociedad. Pero ¿qué pasa cuando uno tiene un traumatismo craneoencefálico? ¿Qué pasa cuando tiene un daño cerebral con todo este proceso? Pues resulta que incluso con el más leve de los traumatismos craneoencefálicos, con una concusión, con una lesión cerebral en la cual no hay lesión objetivable, tú te pegas un golpe, a lo mejor pierdes el conocimiento durante un tiempo, a lo mejor ni siquiera lo pierdes, durante unas semanas estás un poco confundido, a lo mejor tienes dolor de cabeza, luego estás bien, neurológicamente estás bien, haces neuroimagen y estás perfectamente bien. Pero hay algunas conexiones que no están del todo bien. Ha habido un sufrimiento incluso en esa situación del sistema nervioso. Y esto se puede medir de distintas maneras, pero yo lo que quiero poner énfasis es que sobre todo lo que ha hecho es que la capacidad de plasticidad del sistema nervioso, en este caso ilustrada por esta depresión a largo plazo, que normalmente es 20 minutos de efecto, una cosa así, está enormemente disminuida y se mantiene enormemente disminuida. La implicación es que por el traumatismo craneoencefálico del que uno se ha recuperado, es asintomático, sin embargo, la curva de plasticidad en pérdida en edad que uno tenía se ha visto cambiada
y ahora no está en una proyección maladaptativa que le llevaría a la demencia. Y de hecho, epidemiológicamente sabemos que gente que ha tenido traumatismos craneoencefálicos de joven y se ha recuperado tiene más riesgo que aquellos que no lo han tenido de desarrollar enfermedad de Alzheimer. O sea, no es un problema trivial, es un problema importante desde el punto de vista de salud pública, es un problema importante desde el punto de vista de neurobiología, porque además empezamos a entender por qué está ocurriendo eso, cuáles son los mecanismos. Pero no es un problema no resolvible, porque aquellas intervenciones que aumenten la plasticidad van a permitir recuperar el daño perdido, el daño eso. ¿Qué cosas la pueden aumentar? Volvemos a ver, ejercicio, dieta, etc. Pero mucho de ese conocimiento en este momento está insuficientemente anclado en datos de neurociencia. Sabemos que epidemiológicamente parece que hay un efecto, pero exactamente cómo funciona y cómo sacarle el máximo partido no lo tenemos claro. Y sin embargo tenemos las herramientas para poder empezar a explorar estas cuestiones y hacer una neurociencia que modifique, basada en estrategias de modificación de plasticidad, modifique para el bien de cada individuo el rendimiento de su cerebro. O sea, para acabar, lo que he intentado mostrarles es que el sistema nervioso humano es intrínsecamente plástico, pero esto puede ser bueno o malo para el individuo. Puede permitir que el ciego recupere habilidades, o no recupere, desarrolle habilidades que los videntes no tenemos, pero también significa que como esos cambios pasan tan rápidamente, cuando tenemos, como tenemos ahora, ojos artificiales que deberían hacer que los ciegos vuelvan a ver, desde su punto de vista de ingeniería, el problema está resuelto, el ojo artificial es real, o sea, sin embargo lo conectas con el cerebro y como el cerebro ya no está por la labor de procesar información visual, los sujetos no ven. O sea, el cambio plástico para el sujeto puede ser bueno o malo y dependerá de las circunstancias y de lo que quieras hacer. Además sabemos que los mecanismos de plasticidad cambian a lo largo de la vida, cambian dando una riqueza al ser humano, una forma de ver la vida de forma distinta, desde cuando uno es joven hasta cuando uno es mayor. Por eso es crítico mantener a la gente mayor en la sociedad actual, mantenerla cognitivamente sana para poder beneficiar a la sociedad. Y eso requiere estrategias de modificación de plasticidad, porque si no, la respuesta a los cambios puede acabar siendo maladaptativa para el individuo. El daño cerebral adquirido produce síntomas y esos síntomas son la manifestación de plasticidad. Se puede recuperar y esa recuperación es la manifestación de plasticidad. Puede dar lugar a capacidades que uno no tenía y eso es la plasticidad. Pero los mecanismos mismos de plasticidad pueden ser alterados por el cambio plástico. Entonces el reto no es solo identificar qué cambios plásticos han tenido, sino cómo guiarlos. Y para eso lo que los médicos necesitamos hacer es escuchar a los enfermos. Porque los enfermos son los que realmente saben lo que quieren. Porque las capacidades después del cerebro dañado pueden ser enormes, pero los recursos son mucho más limitados. Y por lo tanto, si tú quieres hacer todo lo que hacías antes, eso no va a pasar. Simplemente no va a pasar. Pero si quieres hacer muy bien una cosa, eso es posible que pase si las conexiones existen. Y la elección de qué cosa no debe ser del médico, debe ser del enfermo, debe ser de la persona. El médico lo que tiene que hacer es guiar la plasticidad, hacer lo máximo posible para que esa elección del sujeto sea posible. Potenciar los cambios adaptativos, suprimir los maladaptativos y a la postre promover la capacidad plástica del sistema nervioso para permitir una pérdida cognitiva con la edad. Y acabo ahí. Gracias.
yo creo que nos ha permitido pues, enterarnos de realmente